Bien, está Bueno, Mariano Beristain con Estaba nosotros. leyendo ahí el graph. Los solteros jóvenes, o sea, más perjudicados. Lo que hay que recalcar los más perjudicados, claramente, porque tenemos pocas deducciones para hacer, porque además el mínimo no imponible, bueno, estamos hablando de otro valor, y aquellos que se Vos veían estás ahí, beneficiados... si te queda 18.882, creo. Claro, conviene que te vayan bajando un poquito el sueldo. Bueno, esa es la polémica. Lo que hay que recalcar es una cosa, es decir, el anuncio se hizo a las 10 de la mañana, lo hizo el presidente Mauricio Macri. A medida que pasaron las horas, este anuncio se fue desdibujando. Esa es la verdad, digamos, ¿no? Porque la gran modificación en el impuesto a las ganancias, más allá de la suba del mínimo no imponible, eran las escalas, ¿no? Es cierto que esto, en teoría, tiene que pasar por el Congreso. Se han dictado muchísimos decretos de necesidad y urgencia para otras cosas. Esto evidentemente no tiene la misma prioridad. Porque hay que recordar, digamos, es muy importante destacar algunas cosas. Es decir, la caja es chica, ¿no? La caja del gobierno es chica. Pero las prioridades las determina el Poder Ejecutivo. Es decir, se bajaron retenciones al agro, se bajaron retenciones a la industria, se bajaron retenciones a la minería, se eliminó el impuesto al champán, y lo que se está empezando a ver acá es que justamente una de las promesas de Mauricio Macri de campaña fue eliminar el impuesto a las ganancias. Había muchas expectativas en torno de ganancias. Yo creo que había expectativas porque hay mucha gente involucrada. Recordemos que son 1.300.000 personas las que pagan impuesto a las ganancias. En principio, hasta ahora lo que hay es un aumento en las deducciones y una baja del mínimo no imponible. No se tocaron las escalas y no se van a tocar hasta el 2017, como bien se dijo. Hay que tratar de entender cómo se determina el impuesto a las ganancias para ver la importancia de las escalas. Es decir, cuando usted analiza el impuesto a las ganancias, lo primero que tiene que sacar son las ganancias brutas, ¿no? Es todo lo que usted ganó en concepto de sueldos, horas extras, aguinaldo, y después empieza a deducir de esa ganancia bruta, empieza a deducir las deducciones que tiene por ley. Hay deducciones obligatorias, como es el caso de las jubilaciones y el caso de la obra social, que se deducen en primera instancia. Después están las deducciones personales, es decir, lo que usted deduce por hijo, que deduce por familiar, y hay un tercer tipo de deducciones que son las deducciones especiales, que por ejemplo es el caso de lo que usted deduce en el caso de un sepelio o ese tipo de cosas. De las ganancias brutas se le deducen, digamos, se deducen las deducciones, valga la redundancia, y de ahí se establece el monto que es punible de ganancias si excede cierta escala. O sea, si usted paga usted, por ejemplo, tiene ingresos netos entre 10.000 y 20.000, usted paga de ganancias una alicuota sobre lo que excede el porcentaje. Acá están justamente distintos ejemplos, ¿no? Con un sueldo de 32, es decir, de aquellos sueldos que superan el mínimo no imponible, y cómo va a ir variando también el sueldo de bolsillo en cada uno de los casos, considerando a los solteros sin hijos y por otro lado a los casados con hijos. Está bien. Esto es lo que mandó el gobierno como datos para analizar. Lo que hay que tomar en consideración es una cosa: esto no es definitivo. Yo lo quiero aclarar porque si no, los periodistas quedamos terminando como mentirosos, cuando en realidad hay información que falta. Y hay información que falta por una cuestión muy elemental, que es que no se ha publicado en el boletín oficial cuál es el cambio técnico que hubo, cuáles son las deducciones, y además porque se fueron modificando algunas cosas. Todas las expectativas estaban puestas en los cambios en las escalas que recién se van a hacer en el 2017. Vamos a analizar estos datos planteando esta situación, porque si no, los que quedamos mal al final somos los comunicadores. Vamos a ver entonces, 32.000 pesos, ¿no? Solteros sin hijos, en principio, repito, el beneficio 5.829 pesos, ¿no? Estamos hablando de la mejora para pagar menos impuestos, ¿no? Bueno, van a pagar bastante menos, ¿no? 1.711 pesos. Sí. Eso es importante recalcarlo. Esta es la información oficial que ha enviado el gobierno.
Es decir, que acá hay una mejora mensual, ¿no? Porque estamos hablando de la mejora mensual. Siempre recordemos, el impuesto a las ganancias se determina por año, tomando en consideración todo el año. Después lo que hay son anticipos mensuales. Bueno, esto es lo que en teoría, digamos, va a ganar de más el trabajador, exactamente. El beneficio que obtiene por exactamente, ese es el beneficio. Veamos el caso, siempre hablamos de sueldos brutos, ¿no? Es decir, sueldos brutos. 45.000 pesos, un sueldo mensual de 45.000 pesos. Antes o hoy, ¿no? En la actualidad paga de impuesto a las ganancias 9.606 pesos y con el cambio va a pagar 5.426 pesos, lo que representa en teoría una mejora de 4.180 pesos. Eso es importante, por mes. Vamos a tomar el caso de un trabajador que tiene un sueldo bruto de 60.000 pesos. Hoy, en la actualidad, paga 14.641 Esto es para pesos. aclarar para solteros sin hijos. Sí, como usted ha dicho Sí, ahí. solteros sin hijos, como está fijado ahí. No estamos hablando de casados, ¿no? Y hay una situación de solteros sin hijos que es importante. Es decir, hay trabajadores solteros sin hijos, como bien dijo Agostina, que antes no pagaban o que hoy no pagan ganancias en la actualidad y van a pasar a pagar ganancias. ¿Por qué? Hay que recordar una cosa. Hasta ahora, digamos, los trabajadores que tienen ingresos brutos de hasta 15.000 pesos, esto hay que tomarlo en consideración a agosto del 2013. Los mismos trabajadores fueron recibiendo aumentos de salarios. Bueno, esos trabajadores que recibieron aumentos de salarios probablemente, muy probablemente, hoy van a pagar ganancias. Porque si bien en el 2013 no pagaban ganancias, fueron sufriendo aumentos, o sea, fueron recibiendo aumentos del 30%, pero había quedado la imagen congelada agosto del 2013. Bueno, ¿qué es lo que hace el gobierno? Descongela esa imagen y esos trabajadores que entonces o que hoy no pagan ganancias van a pasar a pagar ganancias. Entonces, esto es muy importante determinarlo. ¿Por qué? Porque justamente lo que está mostrando esta modificación al impuesto a las ganancias es que hay y subsisten enormes distorsiones. Es decir... Bueno, esa era una distorsión también. Esa era una distorsión. Esa era una distorsión. Desde 2013 sí. hasta ahora, alguien que ganaba menos de 15.000 pesos hoy estaba ganando por aumentos salariales, por aumento de jerarquía en su trabajo, Sí. por un nuevo cargo superior, y que estuviera ganando 40 o 50.000 pesos, no pagaba porque en el 2013, en agosto, ganaba menos de 15.000 pesos. Exactamente. Lo cual era una distorsión también. Lo cual era una distorsión. Ahora, hay distorsiones. Esa era una distorsión que beneficiaba al trabajador. Porque el trabajador en agosto del 2013 o en marzo del 2013, que ganaba 15.000 pesos, no siguió pagando ganancias a pesar de los aumentos. Bueno, ahora va a pagar ganancias. Entonces, acá el debate, más que las distorsiones propiamente dicho, es que algunas distorsiones benefician a los trabajadores y otras distorsiones las perjudican. En este caso puntual es una distorsión efectivamente, pero es una distorsión que beneficia al trabajador y que ahora no va a estar más, por lo cual el trabajador se va a ver perjudicado. Ahora, el impuesto a las ganancias es una gran ensalada, ¿no? Porque no hay ningún proyecto, ni para modificar, como bien dijo Liliana Franco, ni para modificar las escalas, ni para modificar la alicuota, que son los verdaderos meollos de ganancias. Lo que hay que ver ahora es realmente cuando salga publicado, bien en el boletín oficial, cómo queda el impuesto a las ganancias con las nuevas deducciones. En otros países de la región o de Europa, Estados Unidos, ¿está grabado el sueldo de un trabajador? Está grabado, sí, efectivamente. ¿Con qué alicuotas hay? Con alicuotas, por ejemplo, el caso de Chile es del 40%, el caso de Brasil es del 40%. En el caso de algunos países desarrollados, como Gran Bretaña, es del 50%. Los salarios medios altos en otros países, no con el llamado de ganancias, están grabados, ¿no? En la Argentina, el dilema del debate sobre ganancias se da justamente a partir del desborde inflacionario que se produce. Claro. Cuando se reúnen Hugo Moyano con el presidente Mauricio Macri,
Mauricio Macri le dice, yo te voy a modificar ganancias, fue una reunión personal y efectivamente lo hizo. Lo que pasa es lo que se empieza a ver es las enormes lagunas y las enormes distorsiones que agregan Mariano, igualmente, este cambio en este ganancias. mínimo no imponible de 30.000 pesos era el mínimo o el valor del cual se hablaba antes de la devaluación y con otras cifras también de inflación. Eso también hay que considerarlo y también por eso hubo mucha gente que no ha quedado conforme. Moyano, por su parte, que dijo, es un buen comienzo, es el primer paso. Ahora bien, si hasta el 2017 no va a haber otros cambios, no va a haber cambios en las escalas, por ejemplo, el primer paso, digamos, el segundo paso estaría quedando muy lejos. Lo que pasa es que Moyano fue muy cauto, tanto Moyano como Caló, es decir, los dos referentes de la CGT, fueron muy cautos cuando le preguntaron. Dijo, es un buen comienzo, porque lo que había era un título que subía el mínimo no imponible. Ahora, el hecho de que no se modifiquen las escalas cambia diametralmente el anuncio, le resta mucho peso, le resta muchas expectativas y además genera incertidumbre respecto del impacto real, porque nosotros estamos hablando en un cuadro hipotético, pero la verdad, es decir, el cuadro real lo vamos a tener cuando se publique en el boletín oficial cuáles son los cambios que se producen realmente en ganancias. Hay un dato que quizás sea alentador, que hoy se publicó en el boletín oficial, que en el mes de marzo se va a devolver el dinero que se haya cobrado de más en enero y febrero. Sí. Pero bueno, eso también se sabía. Se van a cobrar también los que no pagaron antes. Exactamente. Tienen que pagar por enero y por febrero. Exactamente, Claudio, y eso es importante. Entonces, un anuncio que realmente generó enormes expectativas, porque de esto se viene hablando hace años. Y Mariano, justamente de eso te quería hablar, porque fue el eje de discusión en medio de la campaña electoral todo el año pasado. Vamos a repasar algunos de los dichos de Mauricio Macri, que era lo que prometía Macri antes de ser justamente elegido presidente de la Nación. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. El Estado no tiene que... Bueno, sí estaba en campaña electoral diciendo no va a pagar impuesto a las ganancias, que hay como una frase se borra totalmente, pero bueno, quizás esa borratina va en forma gradual. Lo que pasa, Claudio, es que hay que discutir una cosa que hay que ponerla en blanco sobre negro porque es importante. Para discutir, para hacer un trabajo serio respecto del impuesto a las ganancias, hay que discutir y hay que plantear discusiones en torno del sistema impositivo argentino. Se necesita una reforma global. Exacto, una reforma global con un criterio equitativo y serio. Esto no se está dando. Se dio un anuncio para tratar de conformar, de contentar a un sector del gremialismo y para tratar de frenar todo el malestar que hay en torno de la inflación, porque la inflación hoy está empezando a perjudicar a la clase media y perjudica, como hemos dicho siempre, a los sectores de menores ingresos. Ganancias apareció como una piedra liberadora, digamos, en el medio del escándalo que hay por la inflación, pero el anuncio se quedó a medio camino, justamente porque no hay una modificación en las escalas y porque la promesa de campaña, como habíamos visto, es una promesa de eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Es importante tomar muy en serio este tipo de cosas, porque cuando se hacen este tipo de anuncios, se generan muchísimas expectativas. La gente ayer preguntaba, ¿dónde estaba parado? Y me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con ganancias? ¿Cuál es el impacto de ganancias? Y la verdad... ¿Cuándo se publica en el boletín oficial? Y tendría que publicarse en breve, porque, es decir, si se van de alguna forma los cambios, si hay devoluciones, o hay gente que tiene que pagar que antes no pagaba, se lo tienen que deducir o se lo tienen que incluir en el sueldo de marzo, como está estipulado hoy en el boletín. Sí, marzo, pero que cobras en abril, pará. ¿Qué? El sueldo de marzo que cobras en abril, ¿eh? Sí. No es el sueldo de febrero que cobras en marzo. No. Por eso, porque no alcanzan, porque se supone que no hacen tiempo para hacer la modificación. ¿Pero hay que hacer algún trámite? Hay que hacer algún trámite. En teoría no hay que hacer ningún trámite. Es automático. En teoría es automático, sí. Vamos a ver Trabajo para los contadores y trabajo para las los oficinas contadores personales de las empresas. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre con las modificaciones al impuesto a las ganancias. En principio, y quiero ser cauto, porque ayer se generaron muchísimas expectativas. Desde el comienzo del anuncio, después, se distribuyó entre los periodistas una tabla tentativa de lo que iba a ser
con los cambios en las escalas, eso también se fue diluyendo. Vamos a ver qué ocurre con la publicación en el boletín oficial. Yo en lo que me comprometo es en lo que me puedo comprometer, que cuando haya una publicación en el boletín oficial con todas las clarificaciones y los detalles del caso, por ahora hay muchísimas dudas. Hay muchas dudas, creo que el gobierno hizo números y los números no le cerraban. Y creo al mismo tiempo que había necesidad de generar un cambio de expectativas en la sociedad y las modificaciones en ganancias podían ayudar. Pero creo que va a haber que avanzar y que va a haber que corregir muchísimas distorsiones en ganancias para que esas expectativas realmente se hagan realidad. Ayudaban también en las expectativas y en la negociación por paritaria. Sin embargo, hoy el líder de la CTA Autónoma, Micheli, lo que dijo es: quienes no pagaban ganancias hasta el momento, a la hora de definir las paritarias, van a comenzar a pagar. ¿Por qué? Porque si hay un aumento del 40%, del 35%, dependiendo de la negociación de cada gremio, eso, al subir los salarios, suben y pueden superar justamente el mínimo no imponible. Vamos a repasar lo que decía Micheli. La protesta solamente se puede evitar si hay seguridad social, si hay salarios dignos, jubilaciones dignas, si el pueblo argentino tiene la capacidad de poder hacer que sus hijos estudien, tener vivienda, tener resuelto el problema de la atención sanitaria, la educación y la comida. Dicen que la Argentina se ha transformado en un caos producto de eso. Yo creo que la Argentina se ha transformado en un caos producto de lo que ha sido la corrupción y sigue siendo la corrupción de muchos dirigentes políticos. Se ha transformado en un caos por el tema de ver espantados la desnutrición infantil de los pibes en Tucumán, Salta y en otra tanta cantidad de provincias de la Argentina. Caos por el tema de los despidos en el último tiempo, indiscriminados de trabajadores estatales, con la excusa de la ñoqui, haber dejado en la calle a miles de trabajadores. Bien, la discusión de paritarias, recordemos que hay 11 millones, 12 millones de trabajadores que no entran dentro de lo que es impuesto a las ganancias y estarán los gremios discutiendo, tratando de lograr el mejor beneficio para los trabajadores. Los números concretamente, a ver, Mariano. Los números, vamos a ver los números que se difundieron públicamente, ¿no? Sí. Es decir, el mínimo no imponible de ganancias, obviamente estamos hablando, pasó a 30.000 pesos brutos en el caso de los trabajadores con 2 hijos. Aumenta el mínimo no imponible de ganancias 160%. Esto obviamente hay que tomarlo con pinzas. Y después, 180.000 contribuyentes dejan de pagar el impuesto. Pero lo que hay... Exactamente, lo que no se sabe lo que no se sabe es de alguna manera... Les contesta el productor, ¿no? Compartilo con la gente, Si no, no te entienden. Mariano. Si no, bueno, mire. Exactamente, Mire, Mariano Torres, pero... Le voy a plantear, el productor es un enorme periodista, más allá de que esté ahí arriba, y cada tanto me sopla algo, ¿eh? Entonces, estos 180.000 entonces que se ven beneficiados, hasta el momento puede que a medida que vayan aumentando los salarios, por esos ajustes por inflación, ni hablar de las paritarias, bueno, sean menos los beneficiados. Sí, por eso hay muchísima confusión, es decir, en realidad lo que se da acá es que, bueno, se sabe los que van a dejar de pagar, que son 180.000, pero no se sabe los que antes no pagaban y que ahora van a pasar a pagar, ¿no? Claro. Entonces, el resultado neto, como diríamos en economía, no se sabe. Es decir, ¿cuál es el resultado neto? Bueno, van a dejar de pagar 180.000, pero si resulta que van a pasar a pagar 150.000, los que dejan de pagar realmente son 30.000, ¿no? Claro, sí, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, perfecto, ¿no? Entonces, en el incremento, es el incremento del 22%, que tendrán en la categoría de 32.000 pesos, lo que quiere decir esto es que los beneficios es la categoría más beneficiada, digamos, porque los beneficios, según la escala que dieron a conocer ayer, van del 8 al 22%. Claro, pero ahí... Para trabajador casado con 2 hijos. Pero ahí aparece lo mismo que planteamos antes. No hay escalas, es decir, estamos hablando sobre hipotéticos, ¿no? 10% es la mejoría en el sueldo de quienes ganan hasta 80.000 pesos brutos mensuales. ¿Pero este es casado con hijos o soltero? Porque tengo soltero. Estos solteros. Yo tenía que casado con hijos a partir de la escala de los 45.000 o 60.000 pesos. El beneficio como máximo en pesos eran 6.000 pesos por mes. A medida que vas ganando más plata se va haciendo un porcentaje. Obviamente, se va haciendo más. Bueno, mucha gente me apunta también por redes sociales que no solamente hay que hablar de los jóvenes que no están casados, sino que además de las personas que tienen hijos mayores de edad, ¿sí? de la gente grande también, que no se ve beneficiada, digamos, que ya entra en
otro tipo de condiciones, porque por las deducciones, no pueden deducir a sus hijos. ¿Entiende? El problema que se... Los que tienen hijos ya Sí. mayores, que no tienen gente a cargo, Sí. que no tienen a los Y hijos a cargo. eso. Claro, mucha gente al ver el graph nos está apuntando por redes sociales diciendo Sí, que sí. no solamente hablamos de los hijos, de los jóvenes sin hijos, ¿sí? Que no están casados, sino de aquellos que tienen hijos mayores de edad. Sí, efectivamente. Hay muchas Bueno, situaciones... eso fue histórico. Sí, eso no puede obvio. ser. Hay muchas La mayoría situaciones de edad. Que el impuesto a las ganancias Sí. se viene hablando hace muchos años, es algo que está muy atrasado, no es algo de hoy. Lo que pasa es que la promesa de todos los candidatos también durante el año electoral había sido justamente el eje era ganancias, ¿sí? Y por supuesto la inflación también. Sí, algunos candidatos fueron muchísimo más cautos, no dijeron que iban a eliminar ganancias, sino que dijeron que iban a subir esencialmente el mínimo no imponible. Pero lo cierto es que lo que está demostrando toda esta situación que se dio ayer es que hay que analizar este tema con muchísima más seriedad y que lo tiene que analizar el Congreso. Y que a veces las premuras políticas y los acuerdos políticos lo que llevan es a hacer este tipo de cosas, ¿no? Un anuncio que aparecía como una cosa muy importante, rimbombante, que terminó desdibujándose con el paso de las horas. Ahora, no hay cambio en las escalas, no hay cambio en las alicuotas y por ende lo que se tiene que definir en las próximas horas es que va a salir publicado en el boletín oficial y las expectativas ahora están puestas en que se cumpla con el aumento en las deducciones personales, que es lo que planteó la FIP en el día de ayer. Gracias, Mariano. Minutos, seguimos analizando, por supuesto, todos estos cambios en ganancias y cómo, seguirán en los próximos meses también. Recién 2017 parece que hay que esperar. Sí, hay que ver lo que pasa en el Congreso de la Nación después con esto también, en el sentido de que qué incorporación de qué proyecto allí se va a analizar concretamente o se va a concordar en el Congreso.